Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Luna García y pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la clase de Estadística Inferencial número 2. Bueno, el primer tema que veremos es correlación y regresión. Bueno, tenemos las definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los dos valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual R que menor o igual 1. Bueno, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios, y eso ya lo veremos en parte del ejercicio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. Un tercer error aplica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. En las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Staudt y Brain Size, Head Size, and Intelligent Counting and Monozygotic Twins de Tramo, etc. Al Neurology, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, como podemos ver, aquí tenemos una tabla de datos. Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y vienen diferentes mediciones. Y coeficiente intelectual 90, 85, 86, 102 y el máximo 125. Bueno, proseguimos a cambiar a la tabla con los datos. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos ya los datos de nuestro programa Minitab. Y podemos ver aquí cómo se desglosan todos. Vamos a pasar a elegir la opción de estadística. Luego elegimos básica. Y vamos a la que se llama correlación. Aquí en esta podemos elegir las variables en la manera que sea. Como lo hemos leído en el texto anterior, el orden de los factores no altera. Aquí. Al menos en este paso no. Vamos a elegir Pearson correlación y vamos a mostrar los valores de P. Procedimos a marcar con OK y nos ha lanzado un resultado. Como podemos ver, la correlación de Pearson y el coeficiente intelectual del tamaño del cerebro nos marca un 0.179, algo que está muy cerca, o sea, al punto cero. Entonces, ni siquiera está de una manera muy positiva. El valor de P nos marca que es un 0.620. Pero bueno, como podemos checar un poco más, nos vamos a gráfica y hacemos un scar plot. Y vamos a agarrar uno con regresión.
Aquí nos dice que el tamaño del cerebro, mide el coeficiente intelectual y marcamos OK. Bueno, como podemos ver aquí, está en esta parte está muy controlada, la mayor parte de los puntos, pero tenemos un valor que sí está muy alejada de todos los normales, que es el que está hasta acá arriba, ya que el tamaño del cerebro es muy grande, pero el coeficiente intelectual no lo está marcando como muy alto. Así a simple vista nosotros podríamos decir que, realmente el tamaño del cerebro no afecta el coeficiente intelectual. Pero de otra manera también estamos checando que la mayoría de los puntos, de los valores, no está, fortaleciendo esa teoría, pero tampoco la está negando. Podemos decir en esta parte ya que no podemos comprobar que realmente interfiere el tamaño del cerebro en una inteligencia mayor, pero tampoco podemos negarla por los diferentes puntos que se están manejando hasta ahorita. Bueno, como punto agregado vamos a entrar a asistente y vamos a elegir la opción regresión y vamos a elegir la de simple regresión y vamos a elegir lineal, tamaño del cerebro y coeficiente intelectual en Y. OK, con 0.05. Bueno, para reforzar la teoría que acabamos de dar sobre que no hay manera de comprobarlo, aquí tenemos con el asistente un resultado. Está haciendo que la correlación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no tiene significancia estadística, o sea, no supera el 0.05. Como podemos ver, se mantiene en un punto cerca a la mitad. Pasamos a la siguiente. Y una disculpa, listo. Pasamos a la siguiente. Y como pueden ver, este valor que está hasta acá arriba es inusual. Es como lo había comentado yo. Es un valor que está muy fuera de la medición del cerebro, ya que el cerebro de esa persona es muy grande, pero su coeficiente no supera a otros que tienen el cerebro más pequeño o a la media, por lo cual exactamente no podemos confirmar lo que veníamos diciendo desde atrás, que el tamaño del cerebro afecta, pero tampoco lo podemos negar debido a los diferentes valores que se obtienen aquí. Entonces, no podemos decir que sí o que no. Se mantiene nula esa hipótesis. Y bueno, ahora vamos con el ejercicio. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones, entre paréntesis, en partes por millón, de CO2 y las temperaturas, entre paréntesis, en centígrados, para diferentes años, según datos del Air Quality Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, eso vamos a ver en este momento. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de datos. Tenemos CO2 por parte de millón y tenemos la temperatura. Así a simple vista, yo puedo decir que existe una relación, pero el chiste no es sacarlo así. Así que proseguimos a ir a estadística básica de nuevo y elegimos de nuevo correlación. Igual recuerden que aquí no importa la manera en que lo acomodemos. Elegimos correlación de Pearson de nuevo y valores de P. Y proseguimos a dar OK. Bueno, a simple vista
la correlación de Pearson entre la temperatura en centígrados y el CO2 por parte de millón me está marcando que es del 0.892. ¿Qué quiere decir esto? Que es demasiado positivo. Con eso podemos decir literalmente que sí hay una relación entre por qué la temperatura alta y la cantidad de CO2 por millón, con un valor de P del 0.001. Entonces, lo que nos está diciendo es que a mayor CO2 por millón, mayor temperatura en la Tierra. Eso lo vamos a checar con un scatter plot, igual de regresión, y pasamos a ver. Aquí nos está diciendo que la variable X sería CO2 por millón, nos da temperatura, y bueno, ¿qué nos está marcando? Nos está marcando realmente un avance muy sostenido. ¿Qué significa? Que realmente a mayor cantidad de CO2 va a haber mayor temperatura, como pueden ver aquí. Y en algunos casos pues se mantiene que a menor también mantiene alto. Pero la mayor parte sí nos está dando a entender que por la mayor cantidad de CO2 que hay por parte de millón hay más temperatura. Aunque los valores en algunos sí se nota una pequeña diferencia, como puede ver aquí en esta menor que nos está dando más temperatura. Pero igual está superando la media y está junto con los otros que está marcando mayor parte de temperatura. Así que podemos decir que sí hay evidencia para poder sostener que a mayor CO2 por millón, mayor temperatura. Pero bueno, pasamos a la otra tabla del asistente y aplicamos lo mismo, regresión y regresión simple. Igual X, el CO2 por parte de millón provoca la temperatura. Lineal con 0.05. Bueno, aquí podemos ver perfectamente the positive correlation del R.089 indica que el CO2 por parte de millón incrementa la temperatura. Así que sí, la tendencia a incrementar. Aquí estamos confirmando ya la respuesta que les había comentado hace un momento. Y es que la tendencia a que el CO2 aumente va a dar que la temperatura también incremente. Entonces está más que confirmada esa hipótesis. Podemos ver aquí, no tenemos ningún valor que sea fuera de lo normal, inusual. Por lo que el resultado y la conclusión de este ejercicio es una hipótesis confirmada. Bueno, pasamos al siguiente tema. Regresión. Las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad.
En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual Y observada menos Y predicha igual Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados. Si la suma de los cuadrados de los residuos es menor, suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores XY. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Y listo, hemos pasado ya el ejercicio a nuestra tabla, por lo que podemos checarlo ahora sí. Como podemos ver, ya tenemos aquí todas las muestras que se ocupan de edad de hombre y tamaño de cintura del hombre. Acabo de borrar un dato. Listo. Ok, pasamos a estadística y elegimos la opción regresión. Y elegimos la que dice Flight Line Plot. Entonces, como podemos ver, nos está diciendo que las X es la del hombre y que el tamaño de cintura de hombre sale de esa. Lineal, gráfica, elegimos 4 en 1 y pasamos OK. Como podemos ver, tenemos aquí nuestras tablas. Bueno, nos acaba de dar 2. Vamos a aportar esto primero y podemos ver que nos está dando aquí el primer número para poder sacar los datos de las cinturas. Lo primero que nos pide es el tamaño de cintura. Determinar la ecuación de regresión. Ok, la ecuación de regresión sería 59.64 más 0.6259 por el número de la cintura que nosotros queremos sacar. Para lo que vamos a proseguir a sacar la cuenta. Para eso voy a tomar mi teléfono y voy a tomar la aplicación calculadora. Así que pasamos y hacemos las sumas para hacer la ecuación de regresión. Así que nos está pidiendo ahora otro punto. La gráfica de residuos ya la tenemos también. La predicción base a estos datos, cuál sería el tamaño de las cinturas al 20, 40 y 60 años. Ok, proseguimos a sacar el primero. 59.64 más 0.6259 por la cual, bueno, ahorita tuve un error, así que aquí tuve un pequeño error, por lo que proseguimos a sacarla de nuevo. Será 59. A ver, aquí va 0.6259 por 20 más 59.64 nos da que la primera a 20 años, que es como lo pide aquí, es 72.15 centímetros. Así que proseguimos a sacar el segundo. El segundo nos pide que sea .06269 por 40 igual 25 por 59.64. Nos da que a los 40 años el tamaño de cintura son 84.71. Y para el último
Vamos a sacar la misma ecuación. 0.6259 por 60 más 59.64 nos está dando un tamaño de cintura del 97.19 como predicción. Bueno, así a simple vista de los resultados que acabamos de sacar, pues en forma de correlación ya sabemos que sí hay una correlación fuerte en esto, por lo que ese punto ya lo quitamos. Pero nos estamos dando cuenta que al avance de la edad sí avanza la cintura. Como pueden ver acá, la edad de un hombre de 73 años con una cintura de 103. Y hay casos especiales donde también pues la cintura está más grande en edad pequeña, pero los mayores casos con mayor edad sí está mostrando una correlación de dependencia en ello. Así que vamos a pasar a, por ejemplo, aquí en la gráfica de residuales podemos ver que está muy, ¿cómo se diría? Se mantienen los resultados. Vamos al asistente, elegimos regresión simple, y bueno, ya se encuentra puesto esto al 0.05, damos OK. Oh, perdón, es que tenía otro ejercicio ahí puesto, por lo que el centro del hombre. El tamaño del centro del hombre. Del hombre a la cintura del hombre, ok. Y bueno, aquí tenemos como resultado y como hipótesis final que nos está marcando de la correlación, como ya sabemos, está en positivo en 0.85, que nos está indicando que sí tiene una tendencia con la edad a crecer más. Así que por correlación ya quedó más que confirmada esa hipótesis. Luego pasamos a regresión. Tenemos un valor inusual, como pueden observar. Así que en nuestro ejercicio podemos notar que todo lo demás está correcto. Nada más el valor inusual que hay hasta el final, pero que igual nos está marcando un avance en el tamaño de la cintura y un avance en la edad. Bueno, aquí podemos ver el siguiente ejercicio. Ejercicio, edad y tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de resfriados y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, proseguimos a abrir el programa en Minitab. Y una vez abierto, proseguimos a mirar los datos que están en la tabla. Como podemos ver, ya tenemos los datos y proseguimos de nuevo al PowerPoint para checar qué es lo que se requiere de este ejercicio. Nos está pidiendo determinar la ecuación de la regresión y también tomar la predicción a 18, 36 y 54 años como el ejercicio anterior. Entonces proseguimos a checar los datos de la tabla y proseguimos eligiendo estadística, regresión y File Line Plug. Como podemos checar en las X, vamos a tener que la edad afecta a el tamaño de la cintura, por lo que procedimos a elegir 4 en 1 para las gráficas, para no tener 4 gráficas diferentes. Proseguimos a dar OK
y pasamos a poner las 4 gráficas con la otra gráfica para poder checar. Así que proseguimos a checar los datos que nos lanzan las gráficas. Como podemos ver, tenemos los datos de la gráfica de la cintura de las mujeres. Así que podemos ver que si tienen una desproporción en este lado, como podemos ver. Y pasamos a la otra gráfica. Como podemos ver, aquí ya tenemos para sacar la ecuación de regresión para poder sacar las predicciones. Aquí podemos ver que hay un 75.3%. Así que como podemos ver, conforme a la edad, también avanza el tamaño de la cintura. Así que todavía no puedo confirmarles, pero a simple vista podemos deducir que el tamaño de la cintura también avanza conforme a la edad. Así que proseguimos a sacar la siguiente del asistente. Regresión simple, columna de X, edad, cintura, y lineal 0.05. Y bueno, ya teniendo el resultado de una manera más directo, tenemos que la correlación está en positivo. ¿Qué significa? Pues como lo hemos comentado en los anteriores ejercicios, una correlación positiva significa que, sí hay una tendencia de incremento a base de la edad. Así que la cintura sí crece más conforme a la edad de las mujeres. Así que pasamos a checar la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica podemos ver que tenemos unos datos residuales que son fuera de lo común. Como podemos ver, una mujer de 32 años con una cintura menor que otras mujeres de la edad igual cercana. Otro dato muy fuera es este de acá. Una cintura muy grande a comparación de otra que tiene la cintura más debajo de la media. Entonces podemos ver aquí otro dato también de una mujer que tiene la cintura más pequeña que los demás que están en la media. Aquí otra que tiene la cintura más grande, a pesar de que en esa la mayor parte está concentrada en un punto cercano a la media. Así que estos serían los datos que están desproporcionados. Bueno, volviendo a la otra gráfica donde tenemos que sacar nuestros datos para predecir. Aquí está. Vamos a sacar la ecuación de nuevo. Pasamos a la calculadora del teléfono y proseguimos a poner 0.8095 por la primera edad que nos pide, creo que es 18 por 18, y la sumamos más 54.12. Nos da que la cintura de una chica de 18 es de 68.69 centímetros. Ahora para una de 36 años sería 0.8095 por 36 más 54.12 sería 83 centímetros con 26. Así que proseguimos al último que nos está pidiendo, creo que una de 47 a 54 años. Sería 0.8095 por 54 más 54.12. Serían 97 centímetros para una mujer de 50 y tantos años. Pero eso sería
sería dependiendo, porque puede haber casos menores a este número. Así que por parte de este ejercicio proseguimos a los siguientes. Bueno, proseguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es variación e intervalos de la predicción. Como definiciones supongamos que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral x, y, que y es el valor predicho de y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores y muestrales es y. Ok, pues realmente me gustaría explicar todo este tema, pero está demasiado largo, por lo que vamos a proseguir directamente al ejercicio. Pero sí vamos a explicar los puntos más importantes, como este. Un intervalo de producción es la estimación del intervalo del valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, entre paréntesis, o residuo, es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva, es la expresión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación notado con CE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bueno, proseguimos y encontramos el ejercicio de ejemplo. Bueno, proseguimos con el primer ejercicio, que nos dice: ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos, entre paréntesis, libras, de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de corrección lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carrera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, proseguimos a tomar los datos a nuestra tabla. Una vez en la tabla, como podemos ver aquí, tenemos las diferentes marcas, modelos, pesos de libras, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, millas por galón, en ciudad, en carretera y en los efectos del gas invernadero que se provocan. Por lo que proseguimos a estadística básica, no, regresión de nuevo, y Fleet Regression Model. Ok, para response vamos a utilizar las millas por galón, y para predictor continuo vamos a entrar a peso libras. De aquí por ahorita ya no podemos mover nada más, solamente en gráficas vamos a irnos a todas en una y le damos OK. Ok, las pasé todas en una misma gráfica, en un mismo cuadro para ahorrarme el espacio. Bueno, ya nos acaba de dar nuestra información completa. Y en los análisis de varianza podemos ver que la regresión sí está muy marcada. Tenemos un error en este también. Entonces tenemos 71.86 en el summer, por lo que podemos decir que tenemos una constante de 42.3
la regresión de la ecuación dice que ciudad millas galón son 42.83. Ok. Entonces, la primera pregunta que buscamos responder es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El coeficiente sería, entonces, ese, 42.83. Ya hemos respondido a la primera pregunta, por lo que pasaremos a responder la siguiente, que dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible que consumen? Para eso utilizaremos nuestro gran amigo asistente con regresión en una regresión simple, y pues haremos lo mismo. El Y depende de eso, entonces pues, carretera millas por galón con una columna de peso libras y lineal 0.05. ok. Y bueno, ¿qué nos está dando? A simple vista, y el primer dato importante, tenemos una correlación negativa. Como ya nos lo había explicado el profe, la correlación negativa se debe a que, como estamos hablando de mayor peso, menor cantidad de millas sobre galón, pues se está marcando que sí hay una correlación. Nada más que en esta forma lo que nos está demostrando es de la manera negativa, al ser que el valor se reduce y no aumenta. Así que podemos observar aquí cómo se van reduciendo los números hacia abajo. Así que vamos a bajar este. Y tenemos un valor irregular aquí en este punto de la gráfica, que es el del 24 millas por galón sobre lo que es el peso de libras. O sea, es irregularísimo ese valor. Estamos hablando de que gasta, bueno, no gasta, rinde bastante bien. Digamos que es el carro que más rindió gasolina entre todos los que están aquí. Los demás mantuvieron una recta común. Entonces, ese es un carro muy bueno. Entonces me está pidiendo aquí que si existe evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y cantidades de combustible que consumen. Claro que existe, ya la confirmamos en negativo, por el hecho de que pues rinde más, ¿no? Consume más. 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible? Bueno, el porcentaje que se puede explicar es del 62.99 al 63.6. Este es el porcentaje que se puede explicar con la correlación lineal que se mantiene en este momento. Así que sí se mantiene correctamente. Proseguimos a checar ahora la cuarta pregunta. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, para eso quitamos todas estas de aquí. Y pasamos a estadística, regresión. Y pasamos a predicción. Peso libras, 4.000 sobre millas de galón, perfecto. Y damos OK. Nos está diciendo la predicción que si un carro pesara 4.000 libras, tendríamos, como se ve aquí, 18.81 millas por galón sobre ciudad. Esa sería la predicción sobre esa respuesta. Por lo que ahora la quinta nos dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo para el consumo de combustible en carretera. Así que pues la estimación de intervalo que ya tenemos aquí sería desde un 15.11 a un 22.52, por lo que
Ya hemos respondido a 5 preguntas de este ejercicio de ejemplo y pasaremos a responder ahora las del ejercicio que va para los alumnos, o sea, nosotros. Y bueno, para el siguiente ejercicio tenemos ejercicio de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor coeficiente de la correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la formación de una correlación lineal entre la estatura de hombres y su peso? ¿Qué porcentaje de variación total en peso de hombres explica la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el mejor peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95 en libras. Bueno, ya con los ejercicios, cuando ya con nuestros datos en la tabla, pasamos a realizar el ejercicio. Proseguimos a estadística, regresión y Fact Progression Model. Y ya saben, continuos Predit. Nos está pidiendo que la estatura. ¿Dónde está la estatura? Cintura, su muñeca, brazo, muslo, cuesta, repetición. Estatura. Y responde al peso. Damos OK. Y bueno, lo primero que nos está dando aquí es la información que ocupamos para responder la primera pregunta, que es determinar el valor del coeficiente de corrección lineal. El valor del coeficiente de corrección lineal está en menor, por lo que podemos ver aquí, la estatura no tiene, bueno, a simple vista no pareciera no tener una afectación sobre el peso de los hombres. Así que, como podemos ver, la primera pregunta ya está respondida. Vamos a pasar a la siguiente, el asistente. El asistente en regresión, en la regresión simple, podemos ver. Bueno, y proseguimos con lo siguiente, lineal. Entonces decimos que el peso depende de la estatura. Lo ponemos 0.05. Ok. Bueno, aquí ya tenemos nuestras tablas. Nuestro coeficiente lineal dice que sí depende la correlación en su mayor parte. Indica que sí hay tendencias a incrementar. Pero la variación del modelo nos explica que hay una variación muy baja. O sea que sí se está manteniendo en el incremento. Bueno, eso me trae para atrás la conclusión que había dicho apenas hace poquito. Ok, pues cerramos esta. La correlación sí es grande. Y bueno, tenemos valores inusuales, residuales. Como puede ser hasta acá arriba, que mayor estatura le tiró mayor peso en libras. Pero también tenemos un inusual acá que a menor estatura, y entre los de esa estatura se lanzó un peso más grande aún. Así que sí está algo inusual. Proseguimos a cerrar estas. La regresión, el diagnóstico, los patrones sí están un poco variados. Y aquí podemos ver también que hay un valor nada más que está afuera. Cerramos. Y listo. ¿Qué porcentaje de variación total de peso? Sí, y ahora el 4, 70 pulgadas de estatura. ¿Cuál es el valor
que predice el mejor peso en libras. Vamos a ver a estadística, regresión y predicción. Altura en pulgadas 70. Y voy a no mover nada más ahí. Así que damos OK. Y nos está diciendo que, de acuerdo a los valores que se obtienen en esta tabla, serían 180 libras de peso para alguien que tiene una estatura de 70 pulgadas. Bueno, no pulgadas, en centímetros, sí, pulgadas. Así que para el siguiente, la siguiente pregunta dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de intervalo. Ok, la estimación de intervalo está entre 133 y 226. En el CI 171 y 188. Por lo cual damos acabado por este ejercicio. Bueno, y proseguimos con el último ejercicio. El último ejercicio vendría siendo correlación y regresión del tema. Sería el ejercicio ejemplo, rendimiento de automóviles. Nos dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en millas sobre galón sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pasa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento? Sobre las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría un automóvil para maximizar el rendimiento de su combustible en carretera? Bueno, para este ejercicio pasaremos los datos a nuestro Minitab. Como pueden ver, ya los tenemos aquí. Y proseguiremos a irnos a la opción de estadística, regresión y file line plot. Perdón. Regresión. File regression model. Para esto nos está pidiendo que utilicemos que las medidas por galón sean variables y vamos a agregar más opciones. Ok, las variables van a ser las medidas por galón y los predictores van a ser peso, longitud, el frenado. Ok, sería longitud, frenado, peso, cilindros, peso, longitud, frenado, cilindros y su desplazamiento. Ok, desplazamiento. Ahí está. Y procedemos a dar OK. Bueno, como podemos ver, tenemos bastante información, ya que se están agregando más valores a este resultado todavía. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? A simple vista sabemos que tenemos una cantidad de 5 de regresión, de que nos da un total con el valor de P de 0. Bueno, ya cuando lo desglosamos tenemos aquí las diferentes de cada uno y ya varían sus valores P dependiendo lo que elijas. También tenemos error, Black Fit también, y error por uno tenemos. El sumario del modelo completo nos está diciendo que tenemos un 66.97. Bueno, aquí que nos pide primero determinar la mejor ecuación de regresión. Bueno, ya tenemos la mejor ecuación de regresión, por lo que proseguiremos a pasar al siguiente.
Y bueno, para el siguiente nos está pidiendo cuál sería la cantidad de colesterol, perdón. Nos está pidiendo cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, tiene una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenados, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Para eso proseguimos a ir a nuestra tabla con la información en Minitab. Proseguimos a ir a estadística básica, no, perdón, regresión, no, ya no, lo siento, estadística, regresión y predicción. Entonces aquí ya tengo lleno la información. Una vez listo esto, pasamos a dar OK. Y aquí nos ha dado la información. Variable, longitud de pulgadas, toda la información que acabamos de meter. Y eso está diciendo que el rendimiento para esa información que acabamos de pedir como predicción es del 27.34 millas sobre galón. Así que pasamos al siguiente. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Así que muchas gracias por su tiempo.